Tienes que acercar la voz cuando te sientes. Sí. Bueno, buenas tardes. Me parece que vamos a empezar ya, ¿verdad? Gracias por venir, por sacar de vuestro tiempo esta hora y media para estar aquí. Hoy, como veis, tenemos a Vicente Ibáñez Orts. ¿Me oís así, verdad? Él no es tan conocido como su madre Josefina, que claro, él viene hoy a presentar y a hablar sobre su madre, sobre el libro que escribió su madre. Ella lo escribió todo a mano, porque no sabía escribir. Ahora os leeré algo. Luego aprendió ella sola. Entonces él se lo pasaba todo a máquina. Y aquí ella ha puesto unas palabras muy bonitas en el libro, que lo tenéis todos. Aquí en la solapa. En la solapa, lo primero que hay escrito, y dice: a este librito que he escrito le tengo cariño, porque nadie me enseñó a escribir. Aprendí sin saber. Yo misma hacía las correcciones. Me dolía que se perdieran estos recuerdos. Recuerdos de cosas de Benidorm, de historias. Bueno, si lo habéis leído, es precioso. Ella lo ha plasmado todo aquí y él le ayudó. Y la dedicatoria que le puso al libro, cortita pero muy significativa, dice: este libro está dedicado al pueblo de Benidorm, con todo mi cariño, y está firmado. Bueno, pues deciros que ella... Deciros que ella venía a las tertulias del Faro de Alejandría desde un principio, se hacían en un hotel, y ella de vez en cuando pues daba también sus charlitas y contaba sus cosas, porque era como un grupo de amigos, y entonces entre ellos pues iban dando la vuelta e iban hablando. Y claro, ya hasta que el momento que yo lo cogí, aquello lleva otro rumbo diferente. Pero ella participaba bastante, y hasta incluso invierno, verano, la gente que la conoce lo sabe, que ella iba desde su casa, iba allí. Y todos los veranos nos invitaba a su finca, la finca del Señoret. Lo único que este año y el año pasado menos, pero ha habido como un pequeño desborde. Lo que no me parece a mí justo ni a la familia es que si yo digo, por ejemplo, estáis invitados al Faro de Alejandría, por ejemplo, que no invitéis a la vecina, a la cuñada, al de la tienda, porque es que se ha desbordado, que había gente que nadie conocía, que hasta incluso llegaban a última hora para tomar el vino, porque sabéis que luego ponen vino bueno y aperitivo bueno, nada de los chinos. Entonces había gente que se han visto que llegaban hasta el final para tomarse una copa de vino, y además desbordado, no habían sillas. El año que viene se va a hacer un cambio, se le dan invitaciones o a ver de qué forma se hace, para que no se presente allí medio Benidorm y de la provincia, como ha pasado esta última vez. Es gratis. En fin, es gratis. Bueno, pues nada, el título del libro y de la conferencia es Benidorm, el tiempo que se fue, y le vamos a dar un fuertísimo aplauso a Vicente. Muchas gracias a todos, señoras y señores, por venir a escuchar esta presentación del libro de Josefina, que ella lo hubiera hecho mucho mejor que yo, que era el objetivo de esta charla, que ella presentara su libro, lo que desgraciadamente falleció agosto del año pasado, y acabando ya el libro, que no lo llegó a haber acabado, pero bueno, sí que tuvo algún original en su mano. Bien, ¿cómo se gestó este libro? Este libro hace unos 20 años, Josefina, me voy a poner las gafas, Josefina me iba contando estos recuerdos de su juventud. Tratan del Benidorm entre los años 1930 a 1960, los usos y costumbres de aquella época, ¿no? Mucha gente en las tertulias le preguntaba a Josefina, gente de Madrid, cómo era Benidorm antes del turismo, ¿no? Y esos recuerdos los tiene Josefina, me los cuenta a mí, y yo al final le digo un día: oye, ¿por qué no lo escribes y vas publicando algún trocito en el libro de fiestas de Benidorm, ¿no? Sí. Y así Pere María escribe a nivel, diríamos, histórico, como investigador histórico, y Josefina lo que cuenta es pues sus recuerdos, no tiene ninguna pretensión histórica. Este libro es los recuerdos de Josefina de cuando vivía de joven, lo que ella sentía, ¿no? Josefina escribió, como acaba de decir Isabel, estos recuerdos a mano. Después me los dictaba y yo los pasaba a ordenador. Discutíamos sobre ellos, se revisaban, y cada año enviaba uno a la revista de fiestas. Finalmente, ya hace 2 años, como las revistas de fiestas se pierden, pues decidimos
cogerlos todos, agruparlos y hacer un pequeño librito de recuerdo a Benidorm. Bueno, yo quería comentar que se me ha pasado la dedicatoria, porque es una dedicatoria muy singular, porque las dedicatorias se hacen al padre, a la madre, a los hijos, al catedrático que te ha dirigido al trabajo, pero Josefina, por ejemplo, a mí no me tiene en cuenta ni a su nieta y se lo dedica directamente al pueblo de Benidorm. Era su deseo era que fuera para el pueblo de Benidorm. Eran los recuerdos de Benidorm. Bueno, para ambientar ponemos el Benidorm de aquella época con esta diapositiva que era muy pequeño. Es decir, Benidorm, César lo sabrá mucho mejor que yo, César Evangelio, pues no sé si serían 2.000 o 2.500 habitantes, y era lo que se ve, ¿no? El castillo y sus alrededores, muy cortito, todo está despoblado, no hay turismo, son las huertas. Benidorm es secano. Muy bien, pasamos a... Bueno, se ven todavía, se ve el hotel bilbaíno que ya se ha construido y la casa Senabre, ¿no? Que empieza ya a marcar un poquito a Benidorm. Aquí vemos a Josefina de joven, con ese cabello, con ese tupé, el autobús de la época, para que ustedes... Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para que se vayan ambientando en esa vuelta al pasado que vamos a hacer ahora. Bien, ¿qué temas trata Josefina en el libro? Yo no pretendo ser exhaustivo, el librito es pequeño, tiene una letra gruesa, tiene muchas fotos, páginas en blanco. Voy a remarcar algunos. Hay algunos temas marineros, que ella titula Los peligros del mar, Un golpe de mar o Las viudas del mar. ¿Por qué? Porque Benidorm es secano y su población es un pueblo pobre, es el más pobre de toda la zona. La población de Benidorm está abocada al mar, son pescadores o son marinos. En Benidorm hay una gran cultura de capitanes de barco. Eso, si van ustedes aquí al Huerto de Colón, pues es una casa típica de una familia que son capitanes de barco, ¿no? Y eso significa que cuando un capitán de Benidorm en la Transmediterránea, en Barcelona, deciden que va a ser ese año el capitán de un barco de gran porte, que va a ir a Nueva York, pues hay una expectación porque hay una lucha y una rivalidad entre Villajoyosa y Benidorm. Si el capitán de barco es de Villajoyosa, todos saben que el contramaestre, el segundo oficial, los marineros serán de Villajoyosa, y si es de Benidorm, serán de Benidorm. O sea, pero esa cultura de capitanes de barco que viajan hace que Benidorm sea un pueblo pequeño, pero muy culto, diríamos, para ese momento, ¿no? Luego, otros temas que trata Josefina son cultivos y artesanías del antiguo Benidorm. Pues habla de la pasa, cómo se elaboraba un cultivo que ya hace años que no se cultiva, que es la pasa. Habla de cómo se hacía la miel, el primer aceite. Es decir, otros temas que trata Josefina en el libro, pues es el luto. El luto ahora nadie recuerda, una persona de 40 años no sabe cómo era el luto en aquella época, porque ahora vamos todos al tanatorio y es una cosa muy aséptica, pero el luto se hacía en casa, ¿no? Y tiene un capitulito dedicado al luto. Luego hay un cuento que no escribe ella, que se llama La muñeca rota, que lo escribe una señora de Benidorm, que es Rosario Fuster Ors. Es una señora que nace nada menos en 1866 y es de la familia Verdín. Y ese cuento tiene una serie de aventuras y Josefina, antes de tirarlo a la basura, in extremis lo rescata. Ya hablaremos de él. Luego hay otro que es el reciclaje, o cómo se aprovechaba todo en aquella época, nada se tiraba. Ahora se habla del reciclaje, pero en los años aquellos de la gente que vivía de la agricultura no tiraba absolutamente nada. Bueno, cuando quieran, efectivamente, cuando ustedes quieran me preguntan y así no tengo que hablar yo continuamente y si tienen alguna duda me lo dicen y mejor, se hace más dinámico. Bueno, lo que quieran. Luego hay otro que se llama La Lloma, que es, yo creo, el más personal de Josefina, es un recuerdo de su tía María Barber Ros de Usins. Yo, para mí, es el más personal de ella, personalmente, ¿no? Creo que es el que más refleja su carácter. Y luego al final ya, en Las cosas sencillas, lo escribe 2 meses antes de fallecer. Quien me lo dicta ya está ciega. Bueno, vamos a ver otra foto de época, ¿no? Este viaje en el tiempo hacia atrás. Aquí vemos que se está construyendo la Casa Payá por un señor de Alcoy, que un poquito después se va a transformar en el Hotel Canfali. Bueno, esta es ustedes conocerán que es la esquina de la playa de Levante, ¿no? Dando al castillo. Pues las casas antiguas, los corrales daban a la playa. Ese rincón se llamaba el Abocador porque era el sitio donde se tiraba la basura del pueblo. Es decir, nadie en Benidorm pensaba nunca en la playa. La playa era el Abocador. Nosotros vivíamos en la casita que hay ahí a la derecha, que había cantidad de ratas. Era un problema la cantidad de ratas que corrían por la casa
puesto que iban al abocador y también había mucho pescador que al tirar la basura justo debajo y acudían los peces a comérsela. Bueno, Benidorm es un pueblo pobre, es un pueblo de secano y por tanto va a mirar al mar, ¿no? También tiene Benidorm una especialidad marina que es el calar almadrabas. O sea, así como capitanes de barco hay una discusión entre Villajoyosa y Benidorm, calar almadrabas es un arte de pesca típico de Benidorm, que solamente lo hacen los de Benidorm. O sea, en Altea, en Polop, en la Nucía no hay capitanes de barco. Pero en Benidorm, aparte, calan almadrabas, que es muy complicado para pescar atunes. Entonces, ¿qué hacen? El Arraez, el capitán, es un señor de Benidorm, todos son de Benidorm y van por todo el Mediterráneo, es decir, calan almadraba en Barbate, en la costa andaluza, en Sicilia, en Marruecos, incluso a una pequeña en Benidorm. Y yo recuerdo hablar con él, que ya era muy mayor, y decirme que él dormía con un revólver debajo del almohadón, cuando está en Marruecos calando las almadrabas, ¿no? Bueno, o sea que por un lado están los capitanes de barco y por otro lado el Arraez y los que calan almadrabas, pero todos ellos van a viajar, van a traer recuerdos, van a traer... Y también hay mucha picardía, que mi madre la comenta en ese capítulo, si ustedes lo leen les va a gustar. Bien, bueno, todos los recuerdos de Josefina, yo creo que la mayoría de ustedes la han conocido, giran alrededor de la finca El Señoret. Ella nace en Valencia, pero va a vivir toda su infancia y juventud en esta casa de campo, ¿no? Esta casa acomodada, diríamos, típica de la época, y ahí va a transcurrir su vida y lo que ella va a plasmar en sus escritos. Hay que decir que estas casas de campo generalmente tienen 3 alturas. La planta baja, que la ven abajo, es el comedor, es la cocina, tiene un salón, a lo mejor tiene una biblioteca o un despacho. Ahí se suelen guardar ahí pues los carros, los carruajes, las tartanas, las calesas, etc. Eso es la planta baja. Luego tiene un primer piso, que es el dormitorio. Y en esta casa en concreto tiene un oratorio, porque todas estas casas, las personas que habitan en ellas son muy religiosos. Y además están muy separadas de Benidorm. Ahora nos parece que está al lado de Benidorm, pero en los años 20 y 30 estaba apartadísimo de Benidorm. La sensación de estar lejos de Benidorm. Entonces, estas casas tienen o una ermita al lado, que alguna queda aún en la Angelita, si van hacia Altea a mano derecha verán que aún hay una casa con una ermita, o un cuartito dentro de casa que es el oratorio. Porque ahí pueden decir misa y casarse los que viven en la casa. Está consagrado a nivel de la familia. Y luego arriba vemos que hay unas ventanitas cuadradas, más pequeñitas, que es el porche, es el desván, en valenciano se llama a veces el mesamunt, y es interesante, ustedes esto lo van a recordar, en un momento dado haré referencia a ese desván por mi tío Pedro María. Si hay alguna preguntita... Bueno, estas casas son autosuficientes, es decir, en estas casas lo único que se compra de fuera es el arroz y el café. Es decir, ellas tienen verdura ahí. Bueno, esta finca significa que tiene otras fincas satélites. Recuerda mucho lo que son las casas, las domus romanas del siglo II. Es decir, es una finca autosuficiente que hace verdura, tiene gallinas, tiene conejos, tiene cabritos, tiene algún cerdo que crían, de manera que prácticamente los que viven ahí tienen la comida asegurada, excepto, ya le digo, el arroz y el café. Tienen un lagar y hacen vino, hacen aceite, en fin, son totalmente autosuficientes y es un ejemplo claro de una casa romana del siglo II, una transcripción directa. Muy bien. Cada pueblo tiene una familia destacada. Entonces, la mayoría a lo mejor no son de Benidorm, o incluso estas familias han desaparecido. Pero cada pueblo tenía una familia que estaba por encima de las demás, ¿no? En Altea, por ejemplo, destaca mucho la familia Salvá. Es una familia muy importante de Altea, hoy en día ya no existe, pero era la familia importante en aquel momento. En Benidorm tenemos la familia Verdín. La familia Verdín era muy destacada en Benidorm en su momento, ¿no? Por ejemplo, en Villajoyosa, si ustedes van a Villajoyosa, pues está la casa de los Aragonés, que finalmente ha acabado por falta de herederos en manos del ayuntamiento y se puede visitar, y es una joya ir a verla. Yo les invito a que vayan a ver la casa de los Aragonés, además hay visitas guiadas, y estaba la familia Aragonés y la familia Urrios. Y además estas familias de alguna forma se emparentan entre ellas, porque ellas, diríamos,
que estas casas es viven de la agricultura y se considera que el ser terrateniente es lo más importante que puede haber en una familia. Su nombre tiene que ir unido a tener tierras, porque trabajar está muy mal visto. Sí, yo tampoco soy tan mayor, pero yo recuerdo de pequeño que una señora venía a mi casa a lo mejor, o a ver a mis abuelos, y decía: mi marido es farmacéutico, mi marido es médico, mi marido es abogado, pero no ejerce. Eso era fundamental. Es decir, la familia tenía que tener tierras para vivir de las rentas. El trabajar era algo ya de otro nivel, ¿no? Ellos tenían un orgullo muy acusado de ser señores, y un señor no podía trabajar por afición. Sí, por afición podía dedicarse a lo que quisiera, pero no por obligación. Bueno, entonces estas familias de estas casas de Altea, de Benidorm, aparte de que eran terratenientes los más destacados, aparte detentan los cargos públicos. Es decir, estos señores, aparte, son el capitán del castillo, el requisidor de la costa marítima, el alcalde, son jueces, son magistrados. Y estos que vemos aquí son los bisabuelos maternos de Josefina, los padres de su abuela, que son de Altea, y se llama Carmen Ors e Ignacio Salvá. O sea que el Salvá es de esa familia tan noble, tan importante de Altea, ¿no? Que viven aproximadamente, para que ustedes se sitúen, hacia 1830 o 1840. O sea, estamos en el tiempo muy, muy atrás. Pero bueno, los ven aquí, pues esa señora con su toga negra, ¿no? Y él con su chaquetón, su levita y su corbata negra, pues muy elegantes en un cuadro, ¿no? Por ejemplo, en Villajoyosa, la familia Aragonés, resulta que Villajoyosa es un pueblo industrial, y hay una familia que se llama Lloret y Linares, que hacen conservas que incluso hoy todavía siguen en Venezuela, ¿no? Y a esos les llaman los industriales, pero en plan despectivo. Es decir, nosotros somos los señores y estos son los industriales, que tienen mucho dinero, ¿no? Pero no tienen ni el abolengo ni el apellido, que valía mucho. Bien, estas familias cumplen una condición, no sé si ustedes lo sabrán, básica, y es que tienen que tener un heredero varón, que es el heredero. Es decir, estas familias lo tienen clavado en su espíritu, que si hay un hijo mayor, ese mayor va a llevar el apellido de la familia y por tanto va a ser el heredero de la mayoría de sus propiedades. Si hay más hijos, pues le van a hacer que vayan al clero, o que vayan al ejército, o que estudien leyes. Pero lo tienen muy asumido que el primogénito va a tener la mayoría de la herencia, ¿no? Eso queda muy claro. Entonces estos dos señores bisabuelos de Josefina tienen un hijo y una hija. La hija va a ser la abuela de Josefina, se llama Josefa Salvá, y por tanto la mayoría de los bienes de esta familia Salvá van a pasar a su hijo heredero. Con lo cual diríamos que la abuela de Josefina ya se va a llevar tres grandes disgustos en su vida. Uno va a ser que no la van a desheredar, pero le van a dar algo para justificar que se le da algo. Porque las mujeres lo que tienen que hacer es casarse y situarse. Eso era otro problema. Bueno, no sé si me quieren preguntar alguna cosa. Bien, para ambientarnos más, vemos Altea en 1900. Es decir, este es el pueblecito de Altea, pequeñito, en 1900. Y aquí una calle con una señora vestida de negro, porque todo el mundo iba vestida de negro por el luto. Todo el mundo llevaba alpargatas, las tierras están de barro apisonado, los burritos con las alforjas. Es decir, que estos señores que hemos visto, sus grandes levitas, contrastan con lo que es el pueblo llano, que vive de una manera mucho más sencilla, ¿no? Muy bien, y aquí vemos la casa Salvá. Resulta que la casa Salvá de Altea, de estos señores, es la primera casa que se hace fuera de la muralla de Altea. Es decir, Altea es un pueblo amurallado. Hay un momento en que la piratería desaparece y los señores Salvá se hacen esta gran casa de piedra tallada fuera ya de la muralla. Es un caserón enorme, si ustedes suben a la cruz lo pueden ver. Ahora está trofeado y es un bar, un chiringuito, está partida en varios. Pero la casa era la casa de ellos, que tiene también los tres pisos clásicos, ¿no? El primero, el segundo y el tercero, el porche, y que tenía un gran jardín delante, con naranjos, ¿no? Y aquí vemos otro cuadro del bisabuelo de Josefina, cómo iba de elegante.
A mí me recuerda el señor Ignacio Salvá pues a don Fabricio, al protagonista de la novela famosa de Giuseppe Tommaso de Lampedusa, El gato pardo, ¿no? Un señor tan elegante, que además era requisidor, tenía todos los cargos habidos y por haber, un señor tan serio, ¿no? Bien, bueno, pues la herencia, como acabo de decir, va toda a su hijo, pero va a pasar una cosa, que en muy poco tiempo la va a perder por completo. Es decir, el hijo se va a casar, no sé si se lo va a jugar a las cartas o se va a meter en negocios o no se va a preocupar, y en muy poco tiempo pierde la herencia y tiene que vender la casa. De manera que su hermana se lleva otro berrinche, y es ver que la casa de sus padres acaba nada menos, es increíble, en el matadero municipal. Es decir, aquí pongo yo un arquito de piedra que si entran al bar que hay se puede ver, que daba al salón de la casa, al gran salón, pues arriba hay una argolla de hierro donde se colgaban las reses para despiezarlas. Entonces, doña Josefa coge tal berrinche de que se lo han dejado a su hermano todo, y que su hermano lo ha desperdiciado, que decide no volver más a Altea en su vida. Hasta el punto que todas estas familias tienen un nicho, un panteón en el cementerio. Pues ella decide hacerse uno en Benidorm, porque no quiere que la entierren ya ni con sus padres ni con su hermano. O sea, es una pelea total del disgusto que tiene. Muy bien. Pues nada. Bueno, pues esta es esa señora. Este cuadro es esa señora de joven, que era muy guapa, y se va a casar con un señor de Benidorm, que es primo suyo, que Josefa Salvá se va a casar con Pedro María Os Verdín, que es un jurista y un ilustre historiador de Benidorm, que va a escribir apuntes históricos de Benidorm, pero que la familia de ella lo ve poco, porque no tiene tierras. Es decir, entonces lo ve que tiene, que es juez y tal, pero que no tiene las tierras que a ellos les gustaría, ¿no? Pero bueno, al final, puesto que son primos, consienten el matrimonio, ¿no? Bien, entonces la señora esta va a tener un tercer disgusto en su vida, y es que va a tener, de este matrimonio van a nacer 3 niños, pero los 2 niños mayores van a fallecer de pequeños. Es decir, fallecen y mueren los 2. Tiene 3 hijos y los 2 primeros mueren. Entonces esta señora, el tercer hijo que le queda, lo único que quiere es que se salve, que viva. Y tiene tanto miedo a que se le muera, que no lo lleva al colegio para que no coja ninguna enfermedad, para que no se contagie. De manera que en la familia va a haber una crisis, es decir, el padre va a ser nada menos que un jurista y un historiador importante, en cambio su hijo ni siquiera va a ir al colegio. Es decir, seguramente ustedes esto no lo saben, esto no viene en el libro, o viene parcialmente, ¿no? Bien, pues ocurre esto. Bien, pues aquí vemos al niño que vive, que se llama Ignacio Ors Salvá. Cómo pasa el tiempo, también el tiempo aquí vuela. Esta foto de ese niño tan gordito, Ignacio Ors Salvá, y aquí vemos un cuadro que le hacen con estas hiedras alrededor de él, ¿no? Tan gordito y tan simpático. Pues este va a ser el hijo que va a sobrevivir de los 3, y va a ser el más pequeño. Aquí lo vemos ya un poquito más mayor, con un traje de época, con su tío, porque su padre muere joven, y este es el tío, que su tío que también es abogado, ¿no? Pero cómo van de elegantes estas familias, es decir, contrasta mucho con la gente del pueblo. Nuestras familias son señores y ellos tienen unas reglas de conducta muy claras, ¿no? Bueno, pues este pequeñito va a ser el padre de Josefina. Bueno, pues aquí ya vemos los padres de Josefina. Vamos, yo no estoy hablando del libro estrictamente, estoy hablando alrededor del libro para que, si ustedes lo leen, pues lo lean más a gusto y sabiendo otras cosas. Bien, este señor, lo vemos aquí, es Ignacio Ors Salvá, que se va a casar con una señora de Valencia, que se llama Amalia Bosch Lliberós. Esto es un matrimonio de conveniencia, es decir, es un matrimonio entre familias que consideran que se han de casar entre señores y los arreglan la boda y chimpún. Bien, ella es una señorita, es más educada que él, porque él no va al colegio, ahora hablaré de él. Ella va a venir de Valencia a vivir aquí, a la finca del Señoret, donde está la mamá Pepa, su suegra, que manda. Es decir, ella en su casa ha sido una señorita, y viene aquí y va a seguir siendo una señorita porque no va a contar para nada. Bien, y ahora hablaremos de ello. Bueno, esta es aquí la vemos a ella
con el traje de la época, ¿no? Con las manitas que no sabe dónde ponerlas. Una señora elegante, más culta, es una señora que lee las provincias, que lee los domingos el ABC y el blanco y negro, que lee alguna novela, que toca la guitarra y la bandurria, en fin. Pues esta es la madre de Josefina, que se llama Amalia. Pues esta foto ya es interesantísima, es la foto del día de la boda de Ignacio y de Amalia. Eso se produce en el año 1920. Y la foto en sí es para estar un rato hablando de ella, porque no sé si la ven bien, si se ve bien. Porque destaca, por un lado, que don Ignacio es joven, es guapo, es simpático, va muy elegante, tiene dinero, y es un señorito de los pies a la cabeza, en toda la extensión. Le gustan las mujeres, le gusta viajar. Perdona, ese es el niño gordito de la foto, ¿no? Este es el niño gordito de la foto, efectivamente, que ha cambiado radicalmente. Además es alto, es un hombre apuesto, es guapo, parece casi un actor de cine. Y la mujer, vemos a doña Amalia, pues con las manitas otra vez aquí, como diciendo, ¿dónde me he metido yo? Más así, más encogida, ¿no? Él se va a dedicar a... Ahora, él no tiene ninguna cultura, es decir, no ha estudiado, no ha ido al colegio, y él se dedica a comprar caballos y a venderlos, viaja a Sevilla, viaja a Madrid, viaja a Pamplona. Hay un momento en que hace un barco, que hablaré de él, hace muchas aventuras. En otro momento lleva una plaza de toros portátil, es empresario. ¿Y por qué se casa con esta señora, que no es tan agraciada como él? Porque la madre de esta señora es enormemente rica. Esta señora, su madre, tiene en ese momento 1000 hanegadas de arroz en Sueca, que eso se considera para la época una fortuna disparatada. Entonces él se va a hacer cargo del cultivo del arroz de su mujer. El cultivo del arroz, no sé si saben, es muy complejo, va de mayo a septiembre, pues él se va a encargar de llevar las tierras de su mujer, puesto que es el marido, y es el que lo va a llevar. Y ella se va a quedar en casa, pues, leyendo las provincias y poco más. Además le dice a mi madre, porque además ella viene aquí y no conoce a nadie de Benidorm. Ella no sabe, Benidorm es un pueblecito minúsculo, ¿no? Ella está acostumbrada a otra vida. Y ella le dice a mi madre, Josefina, no hagamos visitas que nos las devuelven. No salgamos de casa. Ella se refugia en su casa, ¿no? Bien, bueno, ellos tienen una pequeña casa en Valencia y a veces van con Josefina en un momento dado, ¿no? Y resulta que cuando vuelven, Josefina está tan débil que se cae. Y la abuela, la mamá Pepa, que es una señora de campo, dice, pero esta niña no come. Y le dan de comer y Josefina se recupera, o sea que su madre está un poco leyendo y se despreocupa de casi todo, por decir esto, ¿no? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hermanos? Ahora lo voy a decir. Sí, espera un momentito. Ahora verás, sigo. Bueno, es interesante eso. Bueno, este es el barco que construye el padre de Josefina en Benidorm. En un momento en que no hay trabajo en Benidorm, pues él hace el barco, es una aventura que le gustan estas cosas de llamar la atención, y con el barco en un pailebote de 2 palos que se hace en el Torreón, pues da trabajo a gente de Benidorm y es muy apreciado, es una persona muy campechana, junto con todo eso es muy campechana, y construye este barco, el pailebote, aquí lo vemos, que se llama Benidorm, aunque otras personas dicen que le cambiaron el nombre a Virgen del Sufragio, y llama la atención lo modestas que son las casas en estas fotos, ¿no? Bueno, pues una de las aventuras del padre de Josefina, que siempre está fuera de casa, es decir, siempre está viajando, moviéndose, ¿no? La mujer se queda aquí con la suegra. Esta es la trilladora de Sueca, o sea, en Sueca el arroz se cultiva con agua siempre, y se recoge ahora en septiembre, y es importante secar el grano antes de guardarlo. Entonces, esta explanada que hay aquí es donde se seca al sol, como se hacía antiguamente. Luego hay una trilladora a la izquierda y luego a la derecha un granero donde se almacena hasta que se venda. No, pues ahí trabajaban 20 o 30 personas, muchos de ellos de Benidorm. Es decir, que don Ignacio lleva a gente de Benidorm que necesita trabajo a trabajar a Sueca, y gente de Sueca aquí. Y es muy... Bueno, esta moderniza de alguna forma, y esa trilladora tiene un motor nada menos que de Manchester, un enorme motor que mueva toda la maquinaria aquella de la siega del arroz. Y aquí vemos que han tenido ya 2 niños, es decir, van a tener 3. Van a tener a Pedro María, que he puesto esta foto porque es muy curiosa, porque está aquí subido en una bicicleta. Luego un niño
más pequeño, el hermano menor, que va a ser Ignacio, que está aquí pues disfrazado de cazador, ¿no? Le han puesto unas. Y aquí pasamos a los 3 hijos que va a tener ese matrimonio, que va a ser Pedro María, que nace en 1921 y que va a ser el primogénito y por tanto el heredero, porque sus padres tienen clarísimo que han de seguir la tradición del heredero. Luego en 1922 nace Josefina y 3 años después, en 1925, nace Ignacio, que morirá relativamente joven. Bueno, ¿qué ocurre? Pues va a ocurrir, no sé si ustedes lo saben, yo no sé si gente de Benidorm lo sabe, que como su padre está siempre fuera, Pedro María se va a educar pegado a las faldas de su madre. Una cosa curiosa, ¿no? Hay un sacerdote amigo de la familia que le induce a la lectura y Pedro María va a ser un niño estudioso, que le gusta la lectura y que va a chocar totalmente con su padre. Es decir, su padre no entiende que su hijo se encierre a leer. Eso no le cabe en la cabeza. Es decir, que su hijo le tenía que acompañar en sus aventuras, en sus fiestas y en todo. Pero que se quede encerrado en casa leyendo, eso es un golpe total para el padre. Y hay un choque completamente durante toda su vida entre los dos. Bien, el heredero tiene unas ventajas y es que recibe todos los bienes, pero tiene que cumplir 2 condiciones: que se tiene que casar y tiene que tener descendencia. Eso es algo que mi tío no hizo. Y yo lo quiero dejar aquí marcado, es decir, porque el heredero, mi tío lo exigió, cuando muere el abuelo, cuando muere el padre, oye, yo soy el heredero y quiero más. Pero a cambio él tendría que haber cumplido algo que no hizo, que fue casarse y tener descendencia. Bueno, Josefina en cambio va a resultar, ahora lo voy a decir, que Josefina va al colegio hasta los 14 años. ¿Por qué? Porque su padre no ha ido al colegio, por eso dice lo de que aprendía a leer. Su padre no ha ido al colegio y cuando Josefina tiene 14 años le dice, pero ¿para qué vas a estudiar si yo no he ido? Y entonces la saca. O sea que a Josefina a los 14 años la sacan del colegio, ella se queda un poco entristecida, porque ella querría haber seguido estudiando. Pero va a coincidir que cuando Josefina cumple 14 años, la mamá Pepa fallece. O sea, la abuela de Josefina, la que lleva la casa, la que dice lo que hay que comer, lo donde tal, esa señora fallece. Y entonces su madre, ¿qué hace? Dice, pues Josefina, encárgate tú de la casa que ya eres mayor. De manera que la madre de Josefina sigue leyendo el blanco y negro. Y la que se ocupa de la casa va a ser Josefina. Con lo cual se va a espabilar mucho. ¿Eh? Y luego está Ignacio, que es 3 años más pequeño. Bueno, estas son cosas familiares, no sé si les interesa. Muchísimo, nos encanta. Bueno, pues Ignacio es 3 años más pequeño y se queda un poco descolgado de sus 2 hermanos. Es más pequeño y ya 3 años en esas edades y nadie le hace caso. Es decir, Ignacio no quiere estudiar, pues no estudies. No vas al colegio, pues no vayas. Y se queda un poco, pues eso, ni va al colegio, ni estudia, ni hace nada. Un niño. Efectivamente. Y va a morir joven relativamente. Bueno, aquí pongo para ambientar una foto de Josefina con esos caballos que su padre trae y vende y compra y todos los líos que tiene. Bueno, esto no lo he dicho, ahora lo diré si acaso. Sí, bueno, puedes poner la foto anterior. Bueno, una cosa que quiero remarcar del carácter de Josefina es que a su padre en la guerra civil, esto es una zona republicana, por protegerlo, porque tiene muchos amigos y es muy campechano, lo meten en la cárcel, lo ingresan en la cárcel Modelo de Alicante. Porque hay gente un poco exaltada que va con el coche y coge a una persona destacada y le da un paseillo que se llamaba entonces y los mata. Aquí no hubo muchos asesinatos, aquí en Villajoyosa mueren 5 personas, justo de la familia Aragonés, de esta tan importante que yo llamé. En Altea muere el conde de Altea, que lo matan en el cementerio de la Nucía, y para que Ignacio no corra esa suerte, los amigos republicanos le dicen, mira, te vamos a poner en la cárcel que ahí estás seguro. Ahí no va a ir nadie a cogerte. Pero hay que llevarle, de vez en cuando le llevan comida. Y la que le lleva comida es Josefina, porque Pedro María le da vergüenza ahí. Y también tienen un coche, tienen en ese momento un Hispano-Suiza, que es un gran coche, y van los republicanos y lo requisan. Y también la que baja a enfrentarse con ellos es Josefina. Es decir, que su padre va a decir, Josefina tenía que haber sido varón.
porque sus hijos son más abogados. Bueno, pues aquí vemos a Pedro María, que aprovecha la guerra para hacer el bachillerato y para empezar derecho. Él estudia bachillerato en los Escolapios de Valencia, y durante la guerra estudia derecho y se hace abogado, y lo vemos aquí en las milicias universitarias en Ronda. Él va a acabar siendo un gran intelectual por su propio interés, porque nadie le dice que estudie, es él el que le nace y lo hace por gusto. Muy bien. Las hace, has dicho, ¿Eh? Las milicias las hace En Ronda, sí. Lo hace las milicias universitarias en Ronda. Bueno, aquí aparezco yo. No, esto... Sí, eso me han dicho muchas veces. Pero usted es aquel niño tan guapo. Pues efectivamente, eso me lo han dicho en varias ocasiones. Bueno, aquí está mi madre en esa playa, en esa casa que tenían, que estoy yo ya, y mi tío Pedro María, que es rarísimo que fuera a la playa, porque tenía una... No podía, en esas familias, estar moreno estaba muy mal visto porque indicaba que trabajabas. Que una persona no podía estar moreno bajo ningún concepto. Y es de las pocas y raras veces que Pedro María fue a la playa y me tiene en brazos. ¿No? Porque tomar el sol era lo último que una señora de aquella época podía hacer. Eso indicaba que trabajaba. Uf, imposible, tomar el sol allí, imposible. Bueno, temas del libro, pues Josefina va a hablar un capitulito de la pasa. Ella ve de jovencita cómo se hace la pasa. La pasa es una uva especial que se corta, ¿no? Que hay que hervirla y luego hay que secarla al sol. Y son los famosos riurraus. Los riurraus, que hay, alguno queda ya casi de museo, es donde se secaba la pasa en un cañizo. ¿Por qué la pasa? Bueno, la pasa tiene interés porque Inglaterra hace el plum cake, hace esa magdalena inglesa, y dentro le pone unos granitos de pasa. De manera que los ingleses vienen al puerto de Denia a comprar pasa. Y toda esta zona se dedica a cultivar la vid para pasa. Hasta que ocurren dos accidentes. Uno es que los ingleses se dan cuenta que la pasa de Corinto en Grecia no tiene semilla. Y por tanto es de más calidad. Y entonces van a ir a Corinto a comprarlo. Y otra es que ataca la filoxera a todos los pies de la viña y van a morir. De manera que el cultivo de la pasa desapareció por estos dos motivos, ¿no? Porque compran en Corinto y nadie de aquí es capaz de ir allí a coger y injertar las viñas de aquí, no tuvieron esa iniciativa, y luego porque la filoxera arrasó toda la viña en toda España, y en Francia, y hubo que plantarla sobre otro tipo de pies y cambiar por completo el cultivo. Bueno, pues esta es una foto de la finca del señoret con gente haciendo pasa, la vemos ahí en el suelo. Aquí está el señor Tomás Lafolla, el tío Pepe Pusa, Polet, que es una señorita francesa, Luis, Angelita Ripoll, Rosa Lapana y Francisco Albado Barberá, que está a la derecha, el esquilador, que es el que me da la foto esta, que es muy bonita, ¿no? Y que es un joven que es muy amigo de mi abuelo. Es un joven muy maduro y mi abuelo le tiene especial cariño. Y él a mi abuelo, ¿no? Y tienen una gran amistad a lo largo de toda la vida. Otro capítulo que habla Josefina, pues es la miel. Es decir, aquí no hay azúcar, pero hay colmenas. De manera que para endulzar se utiliza la miel. Y la miel no se usa solamente para endulzar, sino que de la cera de los panales se hacen las velas. ¿No? Pues Josefina, en un capitulito, si ustedes lo leen, habla de sus recuerdos de cómo se elabora la miel y de cómo se hace la cera, ¿no? Las bujías, porque no hay luz eléctrica. Es decir, Josefina, cuando vive en su casa, pues encienden un candil como los romanos, es totalmente un domus romano. Bien, bueno, yo aquí, por romper un poco toda la charla, si ustedes quieren un día vamos a ver la casa, porque la casa iremos. Ya es como un museo. Yo hago esa proposición, pero yo sé que el ayuntamiento ahora no tiene recursos para llevar un autobús, que eso es César Evangelio, que lo sabe mejor que yo. Y se han acabado las visitas guiadas tan bonitas que hacía. Bueno, otro tema que trata Josefina es el reciclaje. Porque dice, hombre, ahora se habla del reciclaje, pero si es que antes no se tiraba nada. Aquí vemos una jarra de aceite que tiene grapas de hierro porque se ha roto, pero no van a tirar la tinaja. Hay un señor que se llama el engafador y en castellano es el lañador, si estás de acuerdo conmigo, el lañador, que le ponen estas grapas
y la loza, un plato, lo que sea, vuelve a utilizarse, no se tira. Y aquí a la derecha tienen una foto de Josefina joven, la única que hay. Esta es Josefina. De niña, sí, de niña. Y se la hacen en Valencia porque en Benidorm no hay fotógrafo. Esta foto está hecha en Valencia. En Benidorm no hay ni papelería ni fotógrafo, de lo pequeñito que es el pueblo. Y si se fijan ustedes verán que abajo hay un ribete, una franjita que le han añadido al traje. Si lo miran. Estaba muy cortita. Estaba corto el traje, Josefina ha crecido y no le van a comprar un traje nuevo. Eso se hacía antes, ¿eh? Si le añaden una franja de tela para seguir. Mi madre me dice, me sentía muy avergonzada de salir a la calle con ese añadido, me daba vergüenza. Luego ella va a ser muy elegante, pero la mamá Pepa no quería tirar el traje. Incluso en la foto que le hacen de estudio, nada menos que lleva el traje con el añadido, ¿no? Nada, sigue. Sigo. Bueno, esta es la boda de ese señor... Agua, ¿tienes agua? Sí. No hace falta. Bueno, esta es la boda de Carmen Ripoll Santa María y Francisco Albado Barbera, el esquilador, el que sale en la esquina de la foto. Es una boda que se hace en 1957. Y ven que es una boda muy sencilla, es decir, están en su casa, han comprado una tarta, el personaje que hay aquí un poquito más elegante es el hermano pequeño de Josefina, Ignacio, pero que bueno, que tienen la tarta, tienen una botella de coñac fundador, una botella de anís el mono y chimpún. Esa es la boda. No se hacían más cosas, ni un pan quemado o una toña y ya está. Eso era una boda de la época, ¿no? Que eran cosas muy sencillas, muy en casa, todo se hacía en casa. Bueno, el tiempo va pasando. Entonces yo les voy a decir una frase que yo he oído repetir mucho y que se la voy a decir en valenciano. Y es: el que donació en vida fasa, que le trenquen el cap en una masa. O sea, el que dé algo en vida, unos padres que den algo a su hijo en vida, que le rompan la cabeza con un mazo. A los hijos no se les tiene que dar nada hasta que los padres fallezcan. Sí, eso es una norma de este tipo de familias. Y era un dicho: el que donació en vida fasa, que le trenquen el cap en una masa. No se da nada a los hijos. Entonces, ¿qué ocurre con Josefina? Porque Josefina la han sacado del colegio y no tiene estudios, por tanto no puede trabajar. Entonces la única salida que tiene es casarse. Es un dilema. O quedarse soltera en casa sirviendo a los demás, que es peor. Es decir, es un dilema que tenían todas las mujeres en aquella época. O se casaban, que todos esperaban que se casara con un marqués, lo cual era muy difícil, o si se quedaban solteras, tenían que cuidar a los hermanos, a los padres y a todo el mundo. Se quedaban, diríamos, que se decía entonces, para vestir santos, para ir a la iglesia. Bueno, pues Josefina se va a casar. Se va a casar con un señor que está aquí, este soy yo ya, es mi padre. Es un señor que es de Gijona, pero con mucha relación con Madrid, porque es una familia de Gijona que hacen turrón y lo venden en Madrid. Si ustedes son de Madrid la conocerán, es la Casa Mira, que está en la carrera de San Jerónimo 30, es una casa conocida de Madrid. ¿La conocen? Sí, mi abuelo compraba el turrón allí. Decía que es el mejor turrón de Madrid, sigue siendo. Bueno, no lo sé, eso ahora lo lleva mi primo. Pero mi padre, esa casa también tiene una evolución singular, pero no hablo de ella. Va a tener la particularidad de que va a tener 4 hijos, 3 varones y una mujer, y 2 varones se van a dedicar a leyes. Y mi padre va a ser juez y su hermano pequeño va a ser juez y fiscal. De manera que al ser juez lo va a coger de destino Villajoyosa. De manera que Josefina está en Benidorm, él está en Villajoyosa y en algún momento se conocen y se van a casar. Él es mucho mayor que ella, él tendrá, no sé si son 14 años más que ella. Él ha tenido una herida de la guerra civil porque ha estado movilizado y aparte es un señor culto, pero es un señor enormemente fumador. Es un señor que se levanta y enciende un cigarrillo y se acuesta y apaga el cigarrillo en la mesilla de noche. Y va a fallecer joven. Joven. Bueno, pero eso pasará un poquito después. Aquí pasa. Aquí vemos a Josefina, que está muy guapa,
en el Hotel Mallorca, en Palma de Mallorca, porque los viajes de novios se hacían a Palma de Mallorca, ahora se van a Bali. Será maravilloso viajar esta noche. ¿Eh? Será maravilloso viajar. Exactamente, se iban a Mallorca. Bueno, pues esta es mi madre en el viaje de novios en el Hotel Mallorca, en el verano de 1948. Ahí está. Muy bien, aquí vemos a Vicente Ibáñez García, de juez, mi padre, que luego asciende a magistrado. Lo que pasa es que, bueno, hay otra cosa, que entre las dos familias, la de Madrid y la de aquí, van a hacer un esfuerzo económico y les van a comprar un piso modesto en Valencia, en la calle de Alcoy número 1, donde voy a vivir yo toda mi infancia y juventud. Una calle modesta en Valencia, va a tener Josefina su casa, pero va a ir trasladada donde le nombren al marido, de manera que va a tener el piso en Valencia, regalo de las dos familias, de sus padres y de sus suegros, pero va a estar destinado primero en Gandía, y se va a ir a vivir a Gandía. Yo soy pequeño y les acompaño, pero luego va a ir a Palma de Mallorca, y eso va a ser importantísimo, porque en Palma de Mallorca ya hay turismo. Eso es un punto muy importante, que Josefina va destinada, va con su marido a Palma de Mallorca, y se da cuenta que en Palma de Mallorca el turismo ya es relevante. Ella, de hecho, ha ido en viaje de novios a Palma, pero ahora lo ve a fondo, conoce a las familias, y se va a dar cuenta que todas las familias de abolengo, aristocráticas, que no siguen el turismo, se van a desaparecer. Josefina es inteligente, y aparte va a ocurrir otra cosa, bueno, que no he dicho, y es que las hijas, igual que pasó con su abuela, cuando muere la mamá Pepa, cuando el hermano hereda todo, a ella le dan, para compensar, un terreno agrícola que vale muy poco, que está en el Albir, que se inunda. Es un terreno agrícola que se inunda, y que como valor agrícola, de finca agrícola, no tiene casa siquiera, pero le dan algo, es decir, no podemos desheredar a una hija, le vamos a dar algo para que calle la boca. Pero Josefina se da cuenta que justamente en Palma de Mallorca las hijas que han recibido los terrenos en las playas han salido muy beneficiadas con el turismo. Y eso en Benidorm no lo sabe nadie, pero Josefina va por delante en ese aspecto. Y eso va a ser importante un poquito más adelante. Bueno, no sé si te interesa. Bueno, y luego de Palma de Mallorca va a ir a Gran Canaria, destinada. O sea que también es otro sitio turístico. Y allí su marido va a ascender a magistrado, pero va a fallecer. O sea que va a fallecer muy joven. Y nos vamos a quedar mi madre y yo. En fin, otro tema que trata en el librito es mi primera comunión. ¿Cómo se comulgaba en aquella época, en los años 30? Bueno, la primera comunión la van a hacer en casa. La van a hacer en el oratorio de la familia. Y además van a comulgar a la vez Pedro María y Josefina, porque así ahorran. Y hacen una especie de 2 por 1. Y Josefina está muy contenta porque le compran un traje de comunión. Entonces ella, que tiene ese traje que le tiene manía, de repente se queda súper feliz de que su madre le compra un traje de comunión. Lo que ocurre es que a los 7 u 8 meses pregunta a su madre y dice: oye, ¿dónde está mi traje? Se lo han dado a otra amiguita para que comulgue. Es decir, que con el traje de Josefina comulgan 4 niñas más. Así era la vida. Así era la vida. Y Josefina se queda muy despagada de que ese traje que ella quería, que era tan bonito, resulta que ya no está, que hay una serie de niñas que comulgan con él. Y bueno, pues ahí, si quieren ver cómo era una comunión de la época, un detalle. Bueno, y aquí pasamos ya a un cuento muy dramático, que no lo escribe Josefina, que Josefina ha ido a hablar de él, que lo escribe una señora de aquí, que es Rosario Fuster Ors, una señora de Benidorm, que nace nada menos que en 1866 y va a fallecer en 1943. Diríamos que es coetánea de su abuela, es amiga de su abuela y coetánea con ella. Pero es una señora culta, y lo que llama la atención es el cuentecito que escribe, que tiene 2 partes. El cuento se llama La muñeca rota, es un cuentecito que en el librito de Josefina está. Y bueno, y tiene 2 partes: no quiero más muñecas y los viejos son niños por segunda vez.
Bien, Josefina oye hablar del cuento, no sé si pero nunca lo ha leído. Ella, jovencita, tiene 20 años y le comentan que la señora Rosario ha escrito un cuento muy bonito, pero no conoce el cuento. Bien, doña Rosario Fuster es madre de Cosme Verdín. Ustedes, si salen hacia el Cisne, al final verán una casa que pone la media legua. Pues esa señora vive en esa casona. Esa casona es la casona de los Verdín, es la más importante que hay. Bien, y bueno, lo que ocurre es que ella tiene un hijo que es Cosme Verdín, que se va a casar ya mayor con una señora mucho más joven, pero casualmente la que fallece es la señora joven, y se queda con su hijo Pedro Verdín. Pedro Verdín, que aquí se le va a conocer como el Benjamín de los hoteleros, y se va a meter en una serie de líos, se va a arruinar, y la casa se la va a quedar un banco. De manera que Josefina está preocupada de dónde ha ido a parar el cuento de su abuela, de la abuela de Pedro Verdín, de Rosario Fuster. Bueno, que el cuento debe de estar en el desván, en algún mueble o algo. Resulta que, bueno, aquí vemos la misma casa con su fachada principal, porque esta casa es tan antigua que la fachada la tiene al Camino Real de Altea, al camino que va al Albir, que era el Camino Real. La carretera nacional 332 es de José Antonio Primo de Rivera y es muy posterior. Las casas antiguas de Abolengo daban al Camino Real. Bueno, de alguna forma Pedro Verdín, antes de fallecer, hace algún regalo a su primo Paco y a su hermana Rosarito Abullo Verdín, y Josefina habla con Rosarito, y Rosarito dice, bueno, en el desván tengo algo, ya lo buscaré, pero nunca busca el cuento. Y resulta que Paco se va a casar, en una cosa de Benidorm, con una señora que viene aquí de veraneo, que se llama Carmen, que es de Salamanca, y va a fallecer Paco, va a fallecer su hermana, y la heredera va a ser esta señora de Salamanca, Carmen, que hereda todos los bienes que quedan de la familia Verdín. Y Josefina le dice, Carmen, mira a ver si en el desván hay unos papeles. Dice, bueno, pues ya lo miraré. Pero resulta que fallece a los 2 o 3 años y no lo ha buscado. Y entonces aparece como heredera una sobrina de Carmen, que se llama Natalia Rey, que es gallega, y que habla con Josefina, porque sabe que Carmen, ya la conoce a Josefina, tenía cierta amistad con Josefina. Y un día, bueno, esto es un poco triste, pero es diríamos, el cuartel del cementerio de la familia Verdín, del cementerio antiguo de Benidorm, que hoy en día el ayuntamiento está lleno de hierbas, está abandonado, porque la familia Verdín ha desaparecido y el ayuntamiento se lo quiere quedar. Bueno, pero lo que vayamos es que la señora Natalia Rey aparece un día en casa de Josefina con un manojo de papeles y una foto grande, una foto de 60 por 80, que es la foto que ven aquí, que es doña Rosario Fuster de joven, con su querida muñeca, y que vive en esa casa tan importante, y que la foto tiene un cordelito que está ahí para colgarla de un clavo. Es decir, esa familia que es la más rica de Benidorm, la foto de la niña de 1870 o 71 la cuelga de un clavo en la pared. Y esa es su querida muñeca, y el cuento que va a hacer con su muñeca. Y al lado estaba el pequeño colgante con el símbolo de cáncer que la nena lleva en la mano. Bueno, entonces Josefina se queda emocionada, recibe los papeles, los abre enseguida, y está el cuento ahí. Y está escrito a lápiz sobre papel de cartas que doña Rosario ha recibido, que les da la vuelta y escribe por detrás. Porque en Benidorm no hay papelería y no se puede comprar papel. O sea que doña Rosario utiliza las cartas que recibe para escribir a mano el cuento, que está escrito de un tirón, a lápiz, con buena letra y sin faltas de ortografía. Y ustedes lo pueden leer, es un cuento muy dramático, pero es la muñeca rota que, diríamos, se salva gracias a Josefina. Bueno, está en el librito. En el librito hay uno que es la muñeca rota. Ese cuento no es de Josefina. Ese cuento está escrito por doña Rosario, por esta señora, y Josefina lo ha rescatado y lo hemos incluido. Luego hay otro capitulito que se llama La Lloma, que Josefina habla de su tía, que es una señora que vive soltera, que vive en La Lloma, que se llama María Barber Ros de Usins. Y para mí es el cuentecito más personal de Josefina. También es una señora culta, es amiga de esta otra. Al fallecer le escribe un soneto, que lo hemos recuperado y se ha incluido, un soneto elegía, muy bonito.
Y bueno, esta la Lloma yo diría que es el más personal de Josefina. Doña María Barber Rosdiusín gana unos juegos florales en Benidorm y escribe unas poesías, pero yo no las he podido encontrar. Deben de estar en algún libro de fiestas, yo he mirado muchísimos, pero justamente no he dado con el que debe de incluir las poesías. Estaría muy bonito recuperarlas de doña María Barber Rosdiusín. Bueno, pues la Lloma, si ustedes lo leen, supongo que les gustará. Bueno, ya Josefina es una foto de mi madre. Y ahora ya pasamos a otro momento clave, que es el año 1962. ¿Por qué? Porque fallece su padre. En el año 1962 parece don Ignacio Orsalva, fallece, y por tanto deja su casa, el señoret, a su hijo primogénito, que es Pere María, junto con muchas otras fincas. A su hijo pequeño le cede otra casa que tiene, que se llama La Capitana, o La Salvana, que está en dirección a Altea, a mano izquierda, la pueden ver, está en ruinas, ahora hay ovejas, y tiene una serie de palmeras. Y a Josefina no le deja ninguna casa. Entonces, a ver si saben qué le va a dejar a Josefina. ¿Eh? No, el señor se lo deja a su hijo mayor. Dilo tú. Le dejan lo que le dejaron a su abuela por dejarle algo. Los terrenos que se inundaban en el Albir. Algo le han de dejar. Las casas se las van a dejar a los hijos con sus fincas. Lo que luego, Josefina, hablaremos, va a ser un camping. Pero que se lo dejan porque nadie piensa que ahí haya un camping, ni sabe nadie lo que es un camping en ese momento. Es decir, se lo dejan porque hay que dejarle algo y bueno, pues... Pero Josefina ya sabe que los terrenos en la playa, como hasta en Palma de Mallorca, pueden valer en el futuro. Pues efectivamente, ahí, como ha dicho Sala, se va a hacer un camping por sugerencia de su gran amiga Vicenta Vives, que tiene un camping y un hotel, el camping La Torreta y el hotel Cimbel. Es muy amiga también de Luisa Ibars, aquí tenemos a su hijo, ¿no? Son tres amigas de toda la vida, y María Dolores, además se van a quedar viudas, van a tener una vida muy parecida, van a meterse en negocios, y por sugerencia de Vicenta Vives, mi madre se va a decidir a hacer un camping. Bien, ¿qué va a pasar? Pues bueno, aquí vemos a Josefina, que durante muchísimos años, ella, sin saber idiomas, se va a Utrecht, en Bélgica, en Holanda, a la fiesta de campings, al salón de camping que se llama la Vacantivers, que es el más importante de Europa, a hacer propaganda. Y aquí la vemos en la foto de la Comunidad Valenciana, que Josefina será una institución allí. Y mientras tanto, Pedro María va a vivir como un señor, vendiendo poco a poco sus fincas. Además va a ser soltero, es un hombre inteligente, y va a ir vendiendo pues una, otra, pero con orden. Va a ir vendiendo, y Josefina y yo nos vamos a ver obligados a trabajar en el camping, obviamente, para poder vivir. Y Pere María, mi tío, se va a dedicar a ir vendiendo fincas y a comprar obras de arte, va a acabar siendo un especialista en obras en pintura, ¿no? Es amigo de Pérez Sánchez, que es el director del Museo del Prado muchos años, tienen una gran correspondencia, se visitan, está muy metido. Hay familias que tienen un cuadro que no saben de quién es, que no tiene firma, y llaman a Pere María para que les aconseje y diga, pues esto será de fulanito, de menganito, y tal y cual. Bien, aquí vemos a Pedro María, de joven. Pedro María de joven habla castellano, y es un gran admirador de un escritor alicantino que es Gabriel Miró, que es su gran admirador, y va a escribir dos novelas. Una que se va a llamar Benizalema y otra que se va a llamar Los nombres sobre la arena. Y es la herencia que yo tengo. Es decir, que mi tío va a ser muy generoso con la Generalitat, y yo me voy a quedar con los dos originales de sus dos novelas, que son muy pesadas. En castellano, son pesadísimas. Pero bueno, es la herencia que yo voy a tener de Pere María, van a ser, y que si alguno quiere se las puedo dejar si tiene interés en leerlas. Que imita un poco en malo a Gabriel Miró. Pero no se han editado más. No, es que son muy duras de leer. Yo, si tienes interés, te las paso por email y las lees. Vamos a seguir, que es el tiempo ya. Sí, el tiempo es oro. Bueno, 10 minutos. Vale, este es el desván de la casa del señoret, y aquí es donde vivía Pere María. Pere María se refugia en el desván,
Ahí hay una cama, hay un lavabo, una jofaina, una jarra, una palangana y una mesa, y ahí lee, y él vive allí, alejado, en una torre de marfil. Aquí vemos ya, Pedro María se ha transformado en Pere María. Va a haber un cambio evolutivo, va a ser muy socialista, va a dedicarse de lleno a la cultura catalana, va a ser miembro en el año 2001 de la Academia Valenciana de la Lengua, que le va a llenar mucho, va a volcarse en eso. Va a vivir en una casa, es la mejor casa que hay en Valencia, que es en el Mercado de Colón, en la esquina Jorge Juan. Va a tener 2 pisos enteros y uno abajo, y la va a llenar de obras de arte. Va a comprar 220 cuadros que cuando fallece los va a donar al Museo Pío V de Valencia. Pero con eso va a donar 16.000 libros del siglo XVI y XVII, 100 incunables, cerámica, porcelana, muebles. Se lo va a dejar toda su donación a Valencia. Muy bien. Yo tengo una gran amistad con mi tío, lo visito muy a menudo y aquí enfrente hay otro sillón donde me siento yo y charlamos de todo. Bueno, esto es una anécdota. En el librito este que hay de Josefina hay 2 anécdotas que no escribe Josefina, las que escribo yo. Una es, 2 apócrifos diríamos, uno es Ite misa es y otro es el pan quemado. Bueno, para que lo sepan ustedes y como hay prisa. Y esto es un amigo de Pere María que en la clase de civil le hizo un retratito y cuando fallece Pere María yo abro su cartera y está guardado la hojita doblada con su foto y pone: este dibujo me lo ha hecho Rafael Mirabet durante la clase de civil, y lo tiene toda su vida guardado en la cartera. Bueno, aquí vemos José María fallece, Pedro María fallece en el año 2015 y hoy un capitulito que Josefina habla de él, habla de su hermano. Aquí lo vemos de joven, que ya es muy aficionado a la pintura, con un libro en la mano que lo pinta, es un retrato del pintor valenciano Ricardo Verde, que ahora está en su exposición en el Museo Pío V. Y aquí lo vemos ya de edad, con su boina, es respetadísimo, es un hombre muy culto, recibe a todo el mundo, es encantador y es miembro de la Academia Valenciana, hace muchos prólogos, pues tiene mucha amistad con todos los intelectuales de Valencia de ese momento. Fruto del enorme legado, que yo lo quiero decir aquí, el legado que hace mi tío a la Generalitat está valorado en 200 o 300 millones de euros. Regala 3 Sorollas, 10 Daríos de Regoyo, regala obras espléndidas de todo tipo, para completar el Museo Pío V. Él ve donde el Pío V falla, y él ya está haciendo su colección pensando que la va a donar, y que aquí le falla, pues no sé qué pintor, pues él se preocupa de conseguir obras de ese pintor para completar la colección del Museo Pío V. A cambio, pues va a recibir muchas condecoraciones. Aquí la alta distinción de la Generalitat Valenciana. Muy bien. 200 o 300 millones de euros. Es lo que da mi tío, sí. Es lo que la donación. Hay gente que se ha dedicado a valorar cuadro a cuadro, eso hace años, entre 200 y 300 millones de euros. Bien, bueno, ahora hablaremos. Hay un momento en que la gente, a mí, porque yo primero es que me he educado fuera de Benidorm, es decir, yo no tengo amistades en Benidorm porque he acompañado a mis padres fuera y luego me quedaba a vivir con mi madre en Valencia. Vengo aquí de veraneo y me relaciono con gente que viene de verano, con lo cual no tengo la relación tan estrecha que tenía mi madre con el pueblo de Benidorm. Pero bueno, hay un momento en que la gente por la calle me conoce y me dice: hombre, ¿cómo es que tu tío ha hecho esa gran donación a Valencia y no da nada a Benidorm? ¿Qué le pasa a Pere María con Benidorm que no da nada? Eso por un lado. Y hay otra gente que me dice, un sacerdote me dice: hombre, habla con tu tío y que me dé un cuadro, que yo haré una subasta porque tengo que arreglar las ventanas de la iglesia. O los cuadros para los barracones de Pere María. Exacto. O me veo, oye, pues a ver si tu tío nos hace un regalo porque somos una asociación benéfica y nos haríamos una tómbola. Dile a tu tío que nos dé un mueble, lo que quiera, una porcelana, un cuadro. Digo, mira, ir a hablar con él porque mi tío no da nada. O sea, mi tío no da absolutamente nada excepto la donación gigante que hizo. Pero por lo demás no daba nada. Pero yo los enviaba por ahí. Pero bueno, la cuestión es que la gente me pregunta por qué Pere María da todo a Valencia y nada a Benidorm. Cuando mi tío cae enfermo, en el año 2015, que tarda 2 meses en fallecer, él tiene toda su cabeza, igual que mi madre, tiene toda la memoria y toda la inteligencia. Y yo le vuelvo a hacer la pregunta y le digo: tío, la gente de Benidorm se queja
de que todo lo has dado a Valencia y que no has dado nada a Benidorm. Dice, bueno, pues voy a hacer una cosa, voy a llamar al notario y voy a hacer un regalo a Benidorm. Entonces pasamos a la siguiente y vemos ahí que hay unos tapices. O sea, Pere María ha encargado una serie de tapices que conmemoran hechos relevantes de la cultura valenciana a la Real Fábrica de Tapices del Escorial, como se hacía en tiempos de Goya. Y esos todavía están en su casa, no los ha donado. Entonces llama un notario y los da al Ayuntamiento de Benidorm. El Ayuntamiento de Benidorm se queda muy satisfecho con ese regalo, organiza un homenaje a Pere María, donde se exponen todos sus tapices que da y las medallas que mi madre aporta. Porque, lo puedo decir, mi prima Amalia dice que no quiere la chatarra de las medallas, que si ha dado toda su fortuna, pues ¿para qué quiere ir a las medallas? Y mi madre, que se ha quedado con las medallas, las cede al Ayuntamiento de Benidorm y tenemos la suerte de que Antonio Pérez Pérez, nuestro alcalde, hace una vitrina y delante de su despacho están expuestas. Bien, con motivo de ese homenaje, pues vemos aquí a mi madre con el nieto de su gran amiga Luisa Ibars, César Evangelio, y la vemos también con el señor alcalde Antonio Pérez Pérez. Aquí en el homenaje la vemos con Rafael Alemán, que es un amigo de la familia, muy amigo de mi tío, también muy valencianista como catalanista, efectivamente, y aquí mi madre dirige unas palabras que habla muy bien. Esta charla la tendría que haber hecho ella, no yo. Al pleno del ayuntamiento dirige unas palabras, ¿no? Bueno, aquí ves la foto de Josefina, se va haciendo mayor, es cuando empieza a escribir estos artículos, más o menos, sobre esa edad. Empieza a escribir sus recuerdos. Bien, la familia, aparte de la finca del señoret, tiene una casa en el pueblo de Benidorm, que es esta que ven ahí marcada de rojo, una casa antigua, porque todas las familias solían tener dos casas, una en el campo y otra en el pueblo, una en Altea y otra en una finca que fuera, ¿no? Hoy en día, como ven, se ha quedado embutida, se ha quedado porque el ayuntamiento no ha dado permiso para derribarla, y mi tío en un momento dado vende la mitad, es de los 3 hermanos, vende la mitad a mi prima y a mi madre. Y ellos, la casa mantiene la fachada, pero se rehace por dentro. Yo lamentablemente, lo digo aquí, como mi madre ha fallecido y he tenido que pagar tantos impuestos, me he visto forzado a venderla. Se la he vendido a mi prima. Y con todo no he podido pagar, he tenido que vender más cosas además. Yo creo que la Generalitat se ha pasado, totalmente. Mi tío se portó muy bien con la Generalitat, pero la Generalitat con los sobrinos no, desde luego. Bueno, esta es la casa de Josefina, ahora ya no está porque es de mi prima, era el salón que ella tenía con un cuadro al fondo. Este cuadro fue, mi madre en un momento dado que me dice que quiere hacerse un cuadro. Y que se lo quiere hacer un señor que ha conocido, que es Alfonso Saura, un señor de Alcoy, radicado en Altea, que es pintor. Y me dice que vaya, y al final resulta que lo que quiere es que yo también salga en el cuadro. Y bueno, es el cuadro de los dos, un poco surrealista, que a mí no me gusta nada. Pero vamos, me cae, ¿no? Ese soy yo. ¿Verdad que no? Pues tu madre o una, pero él no. Yo me quedo muy disgustado con el cuadro de Josefina. Ella está muy guapa, pero Yo nada, yo estoy matarilla. el cuadro es muy bonito, pero Josefina está muy guapa. Es como muy nice. Sí, es muy nice, hay unas nubes, el mar, el escaqueado. Bueno, es muy de Alfonso Saura. Bueno, pero yo me veo envuelto, yo sin querer me veo envuelto, aquí tenemos a ti, ¿no?, que tú también eres pintor, me veo envuelto en todo este lío de la pintura y en el cuadro que no me gusta nada. Cuando acaba, ni siquiera las sillas, las patitas de la silla están correctamente puestas sobre el suelo. Bueno, no me gusta la perspectiva que tiene. Entonces, como ya me he hecho amigo de Alfonso, le digo, Alfonso, ahora yo, personalmente yo te voy a encargar un cuadro. Pero ahora lo vas a hacer como yo quiera. Yo te voy a decir cómo has de hacer el cuadro, porque yo no sé pintar, y tú lo vas a hacer tal como yo te digo. Y ese es el cuadro que ven ahora. Es un cuadro más raro. Es un cuadro enorme, es un cuadro pues, de 2 metros por 3. Es un cuadro que es una imitación del Belvedere de Escher, un grabador holandés que a mí me gusta mucho, que juega con las simetrías imposibles. Aparece mi madre arriba viendo la lejanía o el futuro o el pasado. Yo estoy ahí con el cubo imposible y mi hija Amalia sale montada en un caballo a modo de caballo blanco de Santiago, que de alguna forma representa la victoria de las matemáticas.
La exaltación de las matemáticas, porque yo soy muy aficionado a las matemáticas. Y ya daré alguna charla un día, no como hijo de Josefina, sino como mis aficiones de arqueología matemática en alguna manera, ¿no? Bueno, pues este cuadro es un invento. Josefina es muy religiosa y en su casa tiene esta enorme Inmaculada. Y durante 15 años es presidenta de la Cofradía de la Virgen de los Dolores de la iglesia de San Jaime y Santa Ana, ¿no? Es un cuadro enorme que yo ahora lo quiero dar. Lo daré o a San Jaime o a otra parroquia, porque tengo pues 7 u 8 cuadros religiosos. Bueno, ¿qué ocurre con la finca del Señoret? La finca del Señoret la hereda Pere María en 1962. Y 40 años después, en el año 2001, Pere María ha ido vendiendo la huerta, ha ido vendiendo Coloma, ha ido vendiendo la finca La Muxara, ha ido vendiendo, pero en el año 2001 ya no tiene nada que vender. Han pasado 40 años, ha vivido como un señor. Vive en la mejor casa de Valencia, ha comprado una enorme colección de cuadros, de cerámica, de porcelana, de libros, pero ya piensa en el 2004 dar donación de todos sus bienes a la Generalitat. Y quiere acabar de completarla. Pero lo único que le queda por vender en Benidorm es la finca del Señoret, que él, como heredero, nunca debería vender, puesto que la debería de pasar a sus hijos. Pero él se ha quedado soltero. Entonces decide venderla. Decide venderla y se propone la venta al Ayuntamiento de Benidorm, que le dice que sí. De manera que Pere María le da un gran disgusto a mi madre Josefina, porque le dice... Pere María lleva 40 años sin venir a Benidorm. Es decir, prácticamente desde que es heredero deja de venir. Se instala en Valencia y se olvida por completo de Benidorm. Si viene, el mismo día se vuelve a Valencia. Si le llaman para dar una charla en el Instituto Pere María o en el Ayuntamiento, él viene, da la charla y por la tarde se vuelve a Valencia. Bueno, pues entonces a Josefina le dice, ves allí, llévate el mueble que quieras, porque la finca en 3 meses va al Ayuntamiento. Entonces Josefina coge un berrinche porque le sabe mal, pero bueno, ella habla con mi prima para llevarse lo poco que queda, porque la casa la han asaltado, o sea que ya ha tenido un robo. La cuestión está que 15 días antes de la venta, el Ayuntamiento va a una representación municipal a casa de Pere María en Jorge Juan, en ese piso tan bonito que tiene, y dicen, Pere María, no tenemos dinero, pero tenemos, tú elige la calle que quieras, elige la plaza que tú quieras, te vamos a dar la medalla de oro del Ayuntamiento, pero lo que no podemos es pagarte la finca, tú nos la regalas. Y claro, Pere María, como espera completar su colección, dice que no. Dice que él la quiere vender porque ya María tiene pensados qué cuadros va a comprar y lo que vale y tal y cual. Entonces, Pere María se la ofrece a mi prima Amalia, a la hija de su hermano pequeño. Y Amalia dice que no. Así de bote pronto, le dice, oye, cómprame la finca. Y Amalia le dice que no. Y entonces se la ofrece a Josefina. Y Josefina dice, sí. Pero lo que pasa es que nosotros no tenemos dinero para comprártelo. Te vamos a dar todo el dinero que tengamos entre mi madre y yo y danos 2 años de plazo para que vendamos algo, porque nosotros no generamos tanto dinero como para comprarle la finca. Hemos de hacer una venta de algo que tengamos, de un terreno, para acabar de comprarte la finca. De manera que llegamos a ese acuerdo. Pere María hace un contrato leonino total, que hemos de pagar hasta la última peseta y en el plazo y tal y cual, y todos los gastos que ocasione la compra, pero finalmente se la compramos. Finalmente se la compramos. De manera que Josefina tiene la gran satisfacción, después de 40 años, de ser la propietaria de la finca del Señor. Muy bien. Bueno, la finca del Señoret la vemos aquí en el pasado y como es ahora está prácticamente igual. Es quizá la única casa de aquella época que se mantiene perfecta. Pero lo que pasa es que en aquella época se vivía de una manera y ahora se vive de otra. Esas casas no son para una familia actual. Esas casas es para un hotel rural o para una granja escuela o para hacer eventos. Aquí en la finca del Señoret no muchos, pero ocasionalmente se hace alguna boda que ayude a mantener la finca porque es carísimo. Es decir, eso es súper caro. Bueno, una vez ya Josefina con la finca,
resulta que hay un violinista muy conocido, Joaquín Palomares, hermano del oftalmólogo que vive aquí mismo, que es catedrático de violín en Murcia, y le dice: Josefina, si tienes esa finca, en verano la Casa de Cultura de Alfaz cierra, y yo dirijo la Asociación de Amigos de la Música Clásica de Alfaz del Pi. ¿Podías hacer algún concierto para nosotros, para los amigos? Y así empiezan las veladas de la finca del señor, que es una cosa que se hace dentro de casa, pues son 20 personas o 30, y se hace dentro de casa. Si ustedes vinieron alguna vez, era pequeñito dentro. Hay un momento en que viene más gente, y además a Josefina le sienta muy mal que le muevan los muebles de un lado a otro, y decidimos hacerlas fuera. Pues así empezaron. Finalmente Josefina fallece antes de que el libro se acabe, ¿no? Entonces yo hago un pequeño capítulo que es una despedida mía. Luego hay otro añadido que es un recuerdo a Josefina de Vicenta Rodríguez Argüello y de Adrián Herrero Casla, que vienen a las tertulias, ¿no? Y finalmente hay una semblanza de Josefina de Javier Moreno Lara, este señor que también ahora creo que está en Madrid, pero que me la envía por correo y dice: oiga, si vas a hacer el librito, añade esto. Bueno, Josefina acude todos los fines de año al camping, y aquí la vemos que se despide de todos nosotros, ¿no? Es la despedida de Josefina. Y finalmente, pues yo hago, ya queda el libro ya hecho, y yo edito 3.000 ejemplares. Doy 1.000 al ayuntamiento y 1.000 a la Cofradía de la Virgen de los Dolores para que se reparta entre todos los cofrades. Y los que quedan vienen aquí a las tertulias, a las veladas musicales, y ahora ya casi no me quedan. De manera que voy a hacer otros 1.000. Y voy a añadir, si ustedes quieren hacer alguna corrección o añadirme una foto o lo que quieran, pues si me la dan a tiempo, saldrá en esta nueva edición que haré. Y nada más, aquí viene mi teléfono, mi nombre, Vicente Ibáñez Ors, mi correo, cablanch@ctv.es, mi teléfono, si quieren se lo doy, 639 68 14 20, y bueno, lo que haya me lo pasan. Yo quería decir, no tiene nada que ver, pero es a nivel histórico, que la reconstrucción del faro de Alejandría está muy bien hecha, porque hay una moneda y esta reconstrucción que recuerda a la de Terra Mítica es como era realmente el faro de Alejandría. Como era antes, ¿no? Es la mejor, la única copia que ha quedado del faro de Alejandría es una moneda donde viene, y es exactamente la base rectangular, una pequeña cúpula octogonal y la luz arriba. O sea, es un faro de Alejandría auténtico. Auténtico, muy bien. Gracias. Bueno, pues nada. Ya he bajado el aire porque estabais helados algunos, habérmelo dicho. Yo también tenía frío, pero no decía nada. Sí, solamente quería deciros quién viene la semana que viene. Está allí al fondo, no se quiere sentar porque acaba de salir de trabajar. A ver, aquí está. Joaquín Huete Puerta, lo tenemos aquí, que ha venido. Entonces va a ser una conferencia también, ¿no? Una charla muy interesante porque no se ha dado ninguna de este tema. Él es espirista, ¿se dice así? Espirista, y el tema es medium, ficción o realidad. Así que yo me parece que es bastante interesante. Muy interesante. Para ver de qué... Bueno, pues nada, la semana que viene nos vemos contigo. Y ahora empezamos con la pregunta. Rafael quería preguntar. Vamos a escuchar. Los cuadros que regala a la Capilla del Sagrario de San Jaime. Bueno. 7 cuadros que forman, y tu madre se queda con uno que creo que la tenéis ahí en la casa vuestra, en la casa del castillo. Hay 7 cuadros en el Sagrario de la iglesia de San Jaime a la derecha. Falta uno. Y falta uno que tu madre lo tiene, y los otros 7 los Pues dime cuál es y lo puedo regalar. no, lo tienes que preguntar al cura, porque creo que es un misterio de la Virgen. O sea, tienes que hablar con él. Pero que es una donación que también hace el pueblo de Benidorm, Sí. además de los tapices. O sea, porque no lo has señalado, a lo mejor tú No, ni lo sabía. no, ni lo sabías.
yo sé que la Virgen, la talla de la Virgen de los Dolores es de la familia que la cede. Porque hay un momento que esas imágenes son familiares y en las procesiones... Lo regala él también. Y madre creo que sería uno, que no es de, creo que no es de Inmaculada que acabas de esa. Esa es enorme, esa es gigante. Es rectangular y más estético. Y forma parte de esa composición. ¿Sabes? Pues ahí están apilados. Eso Ahora lo colocaba tu madre cuando veo la casa que restaura la hueso. Sí, sí. Oye, pues ya a ver si lo encuentro o el sacerdote viene a verlos. A ver, porque... sí. Pilar, ¿querías preguntar algo? Una canción. La sobrina Amalia es hija de Ignacio, el que murió, ¿no? Vale. A ver, yo quiero que hables, Vicente, del tema de los terrenos, del salto, del agua, porque eso habla de lo que tu madre tenía. Pero yo quiero que aquí aclares ante este... Bueno, yo ese... Y que sí se dicen muchas cosas, pero yo quiero la verdad. Bueno, yo eso lo viví de muy joven y no lo viví personalmente. Es decir, yo estaba estudiando. Yo hice mi vida fuera. Eso parece que mi madre tenía esos terrenos, que Manuel Catalán-Chana, siendo alcalde, fue a hablar con ella porque necesitaba hacer los institutos, que ahora están en el Salto del Agua, y nadie daba terrenos. Y habla con mi madre y le dice, mira, cógelos y ya me los pagarás cuando puedas. Y gracias a eso se hacen esos institutos. Por eso Manolo Catalán-Chana tiene mucho interés en que a mi madre se le dedique una calle, porque es la que da pie a que toda esa zona educativa se pueda hacer. O sea, los vende a un precio los vende, pero muy baratos, el ayuntamiento los puede comprar y puede hacer allí todo ese conjunto de institutos, que luego va a estar justamente el de mi tío, el Pere María Ors, pero que arranca de los terrenos de mi madre. Sí, eso aparece al final del libro, de un poquito de refilón. Y si algún día se acaba definitivamente el Pere María, yo creo que hay que hacer una mención especial a tu madre como mecenas y protectora y benefactora de la educación. Mi madre no creía. Fíjate que yo estoy pensando, bueno, pero es un sueño mío, que estos 3.000 libritos y los 1.000 que haré son como pequeñas cáscaras de nuez que van a viajar en el tiempo. Van a hacer un viaje, no sé dónde acabarán, y bueno, ya veremos hasta dónde llega, ¿no? Porque la vida vemos cómo va pasando, los bisabuelos, los abuelos, tal cual, va muy rápido todo. Cuando eres joven se te hace eterna la vida, pero a medida que te haces mayor, se escapa. Entonces es como unos barquitos que van a ir flotando y algunos pasará, no sé hasta dónde, ya veremos. Hasta ahora ya han llegado. Y hasta ahora ya han llegado. Bueno, pues sí, no, pero aparte de la geografía, yo me refiero en el tiempo. ¿Quién lo leerá? ¿Quién lo leerá? Te quiero hacer una pregunta, Beatriz. Digo que ahí se nota el legado sin estar la cultura, no lo material. Entonces tiene que estar muy orgulloso de no tener mucho poder, pero tener amor a la cultura y a todo. Es muy importante. Oye. Lo de Hereus, eso no hace muchos años que ha pasado, en Cataluña lo mismo. Hereus es mayor, lo que pasa que hace ya 30 años por ahí, ¿no? Que se hace vista que ya está bien. Sí, sí, pero cuando muere el padre de Josefina, que es en 1962, aún se aplica, porque los padres de Josefina han nacido en 1890 y tienen muy claro lo que es el heredero y las normas de unos señores de aquella época, ¿no? Sí, sí, eso aquí se aplica, es muy curioso. Una casa muy bonita que yo les recomiendo es la de los Aragonés. Es una casa muy curiosa, porque es una tía que tiene 5 sobrinos y les deja la casa y todas las propiedades. Vale la pena ir, con la condición de que alguno de ellos tenga un hijo. Bueno, 2 van a morir en la guerra civil y los otros 3 se quedan tan asustados que apenas salen de casa y se van a quedar solteros. 2 hijos y una hija, de manera que van a morir muy mayores, solteros, y la casa va a pasar al ayuntamiento. Porque la tía dijo, si no hay herederos, el ayuntamiento será el heredero. Y es una casa que está como congelada en el tiempo, cómo vivían ellos, los trajes, las ropas, todo. Es una joya esa casa. ¿Hay alguna pregunta más? Que me ha encantado la conferencia. Un aplauso. Es amigo mío. Muy
Sí. Todo esto es así. Yo hablo bien, ¿sabes? Bueno, no, que yo quería preguntarle, bueno, después de ti. Quería preguntarle sobre su herencia, que se ve que ha tenido problemas, pero después de ti. Ah, vale. No, que eso que dices del hijo mayor, el mayorazgo, eso también sucede en otros sitios de España, de donde yo soy, en el País Vasco, es para el mayor todo, los demás nada. Y es más, eso lo he conocido yo en una familia, el hijo varón, el último, no el mayor, el último, se tenía que quedar soltero mientras vivía la madre. Y a ese hijo le dejaban, para que cuando se moriría la madre, una dote para que se casaría con una mujer joven. Sí, Y yo conocía esa familia. Sí, son costumbres, ¿no? Es decir, ya que él va a cuidar a los padres, le vamos a favorecer un poquito. Exactamente. Eso pasaba con las hijas solteras, que se quedaban Es varón, ¿eh? para Esto es cuidar a varón. los padres. Varón. Se encargaban de los... En ese caso es más singular porque son O varones. sea que en todos los sitios hay cosas César. de esas. César, ¿querías preguntar algo? Nada más que una pregunta, lo que quería era a ti, por representante de la familia, darte a ti las gracias por ti, por tu madre, por todo lo que habéis hecho, por tanta labor, por tanta recopilación, por este libro, por todo lo que nos has contado, y lo que yo creo que sería imperdonable si todo eso que tú has demostrado, que sabes muchas más cosas, tampoco te dedicases tú a recopilar eso a su vez en tu propio libro. Es decir, hay muchas más cosas que puedes contar y ya creo que las puedes contar muy bien. Sí, Y yo tal creo que a vez. todos nos encantaría muchas más historias. Gracias, César. Pero yo tengo que hacer... Vamos, yo soy un pequeño empresario y estoy con el tiempo justito. Muchos líos por todas partes, En continuamente. el tiempo libre. Pero aparte tengo mi afición rara, muy singular, que son las taulas de Menorca. Eso es una cosa un poco singular, que ya más adelante, si Isabel le parece En bien, abril. cuando ella quiera. Bueno, Ya os hablaré de... Es un tema muy complejo, es un tema... Son las taulas. En Menorca hay un monumento singular que nadie conoce, que son las taulas de Menorca. Ustedes habrán oído hablar de los moais de la isla de Pascua. Pues bueno, los moais de la isla de Pascua son únicos. Si uno quiere ver un moai, tiene que ir a la isla de Pascua, a 2000 kilómetros de Chile. Bueno, pues las taulas de Menorca son únicas. Es un monumento de la cultura talayótica del siglo VIII a III antes de Cristo. Es unas piedras singulares, como una especie de T, que es única de Menorca. Y yo fui a Menorca de casualidad y me dediqué, me aficioné, y ahora tengo un gran amigo que es Joan de Nicolás, y viajo mucho a Menorca. En Menorca soy conocido. Da la casualidad de que mi madre todos los años hace un viaje. Y hay un año que viaja a Menorca y se va a Mahón. ¿Y qué hace mi madre? Está sola en Mahón y se le ocurre ir a la iglesia, que justamente es un día que hay una celebración y hay como una pequeña convite. Y mi madre es muy simpática, muy abierta, y se une, la invitan y habla con el cura, y resulta que el cura me conoce por mis escritos. Y se queda mi madre sorprendidísima de que a mí me conozcan en Menorca, que no me conocen en Benidorm. Curioso. Bueno, eso es una pequeña anécdota, pero bueno, mis pequeños trabajitos de historia de la arqueología en Menorca, bueno, pues versan sobre las taulas. Porque yo estudié, claro, todo lo que no estudió mi madre lo estudié yo. Es decir, a ver, Juan te quiere preguntar algo. Juan. Una pregunta, ¿tiene algo que ver o es lo mismo las tablas que los talayot? Sí, tiene mucho que ver en la misma cultura. La cultura se llama talayótica porque talayot en catalán es torre. Hay como unas torres circulares que en cada poblado hay 2 o 3 donde vive... Hemos estado allí, lo hemos visto. Y hay una taula que es, diríamos, un recinto religioso. Es decir, cada talayot tiene como una iglesia, que es la taula. Taula mesa en catalán, ¿no? Es unas piedras muy singulares, si quieren lo ven en internet. Y yo tengo ahí una teoría un poco estrafalaria, muy original mía, pero bueno, ahí está mi teoría de quién hizo las taulas y cómo se han hecho las taulas. En abril vienes y lo cuentas. Pilar quiere apuntillar algo. Pilar. Una curiosidad, entre vosotros, María, tu tío, hablaba castellano, valenciano, Sí, en la familia. En la ¿Cómo familia... cambia, ¿y cómo cambia de Pedro a Pérez? Sí, es muy curioso, muy curioso. Porque mi tío es muy tradicionalista. Yo recuerdo de pequeño, él es casi falangista, diría. Yo recuerdo de que de pequeño me llevó
porque con mi tío tuve muy poca relación, porque en aquella época a los niños se les aparta. Es decir, que si están en el comedor tomando café, dicen, el niño que se vaya a la cocina, porque los niños molestan. Eso ahora no pasa, pero en aquella época, a mí, yo recuerdo a Federico García Lorca, que aprende muchas cosas en la cocina, y a mí me pasa igual, porque en la cocina todo el mundo habla valenciano, y yo con mis abuelos todo el mundo habla castellano. Ahí no se habla valenciano para nada. Y Pere María, hasta el fin de sus días, con mi madre y conmigo habla en castellano. Es decir, yo toda la conversación que tengo con mi tío es siempre en castellano. Pero él se decanta claramente por el valenciano, ¿no? Que es su pasión final. Y además me da sermones socialistas. Yo ahí discuto mucho con él, porque él vive en una casa magnífica, rodeado de obras de arte, y yo que estoy ganándome la vida duramente en un camping, y él no para de decirme de los socialistas para acá, para allá. Y cambia de ideología política. Y cambia totalmente de ideología política, efectivamente. Bueno, es muy ya. curioso, porque mi tío es muy religioso. Es un ateo que va a misa cada semana. Sí, es muy singular. Yo en el cuentecito que yo escribo, que es un poco irónico con Pere María, que se llama Ite misa es, porque él de pequeño juega a decir misa. Él juega a decir misa, ¿no? Se pone una capulla, coge a los dos hermanos pequeños y les hace la misa. Y ellos hacen como de estar escuchándola, ¿no? Y eso se le queda grabado a mi tío, que una de las manías que tiene es saber el origen de la religión. Él estudia mucho al filósofo Kant, al alemán o Kung, está continuamente interesado en el origen de la religión, es uno de sus temas predilectos. Cómo la religión católica tiene tanto éxito, y la religión cristiana, y se distribuye. Y luego, bueno, antes de dormir, tiene dos cuadros, uno de San Francisco en oración con estigmas, y va y le reza. Es decir, que él es un ateo religioso de alguna manera. ¿Y la Virgen de San Parasque? ¿La Virgen de San Parasque? No, esa no. Él tiene afición, tiene dos cuadros, que los tengo ahí, que te los enseñaré si hacemos esa visita. Haremos una visita, sí. Eso sería muy bonito. Haremos una visita. Bueno, y solamente que